Vamos a empezar este encuentro con Paula Ortiz y que organiza la asociación Signis España, es decir, la delegación en España de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación Signis. Nosotros tenemos ya una larga tradición de encuentros, coloquios con distintos directores de cine, pero el acto de hoy nos hace especial ilusión por la categoría y la importancia que tiene el cine español de Paula Ortiz. Yo ahora no la voy a presentar mucho profesionalmente porque lo hará después Rubén de la Prida, que nos va, digamos, a enmarcar un poquito la filmografía de Paula. Pero para nosotros es una alegría porque es verdad que primero en los últimos años ha empezado a haber un cine español con nuevas caras, sobre todo caras femeninas muy importantes. Algunas son ya veteranas, no son nuevas, pero Paula Ortiz ha irrumpido con una personalidad propia, estética y dramática muy importante. Y de ahí viene el origen, pues, de querer tener con ella un foro, digamos, un momento de encuentro pausado, tranquilo, sobre su filmografía, sobre su arte, para aprender de ella y para poder tener realmente una sesión de amor al cine y de encuentro con el cine a través de la obra de arte o de las obras de arte de Paula. La estructura del acto va a ser muy sencilla. Primero Rubén de la Prida, que aunque es ingeniero, es un gran cinéfilo y autor de monografías muy importantes y es un enamorado del cine de Paula Ortiz, nos hará una semblanza desde la perspectiva un poco estética, breve, de lo que es la obra de Paula. Y después de eso mantendremos un coloquio con unas preguntas que hemos preparado Ninfa Watt y yo sobre las 4 películas de Paula. Pero antes de eso vamos a darle un premio, porque es un premio que recibió en el último Festival de Cine de Ciudad Rodrigo, que ha sido hace un mes y medio, más o menos. Ella no pudo estar en ese momento, recibió un premio por su última película, Teresa. Y entonces, bueno, pues los que estábamos allí, yo en concreto me traje el premio porque sabíamos que íbamos a tener en esta época el encuentro con ella y este es el momento para dárselo. Es un premio muy sencillo, pero muy sencillo en la forma, pero muy de corazón en el fondo. Y voy a leer lo que el jurado del Festival de Ciudad Rodrigo escribió para darle el premio. Pues nos trasladamos a Ciudad Rodrigo y esto es lo que decía la mención. El premio Signis España 2024 del Festival de Ciudad Rodrigo es para Teresa, de Paula Ortiz. Merece el premio Signis España en Ciudad Rodrigo porque, con una asombrosa belleza plástica puesta al servicio de la expresión de la interioridad por medio del lenguaje simbólico, algo muy difícil de lograr, presenta a Teresa de Jesús confrontada en al menos 2 dimensiones: la del inquisidor, que encarna la oposición exterior que en su momento tuvo Santa Teresa, y la de su diálogo interno, su propia lucha espiritual, por encima de la cual buscó siempre el encuentro con Dios y el deseo de cumplir su voluntad. Basada en la obra La lengua en pedazos, del también co-guionista Juan Mayorga, aquí pone Andrés Mayorga, pero es Juan Mayorga. Esta apuesta valiente y profunda de la directora Paula Ortiz ha contado con la complicidad de unos actores de primera, Blanca Portillo y Asier Echandía, y un equipo técnico y artístico inmejorable. Así que, sin más, pues te entregamos este pequeño recuerdo, pero lleno de afecto, del Festival de Ciudad Rodrigo. Además, estos premios que se pueden meter en el bolso, porque hay premios que dicen, bueno, ya ¿qué hago con esto? ¿No? Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Rubén de la Prida, que ya digo, a pesar de que es ingeniero, ha estudiado cine, hizo los estudios de crítica de cine en la Escuela de la Comunidad de Madrid, ha sido crítico de la revista Caimán, ahora es crítico de la revista Pantalla 90, acaba de publicar
en formato de libro divulgativo, entre comillas lo divulgativo, una versión de su tesis doctoral sobre el cine de Wes Anderson y acaba de entregar a la editorial un libro magnífico sobre Martin Scorsese. Él siempre ha sido un fascinado de la obra de Paula Ortiz y por eso le hemos pedido que nos presente, que nos ponga el toro en suertes, por usar el lenguaje taurino, para los que menos conozcan la obra de Paula, que por lo menos sepan de qué estamos hablando. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Juan. Y bueno, yo voy a ser brevísimo porque lo que interesa es que hable Paula y que escuchemos a Paula. Voy a empezar con una anécdota personal. Hace un par de años me pidieron en una universidad en la que estaba dando un curso sobre cineastas mujeres españolas, bueno, pues que expusiera de modo sintético lo que había sido la presencia femenina en el cine español. Ahora entraré un poco a eso. Hizo la introducción y luego planteaba el curso como un recorrido a través del cine femenino, del cine español hecho por mujeres, a través de 8 películas. Una de ellas, La novia de Paula Ortiz. Las alumnas de ese curso, curiosamente, todos fueron alumnas en ese curso y fue, la verdad, que salió tanto en aquella asignatura que fue precioso. Pues las alumnas fueron escogiendo aquella película de las 8 que más les gustaba. Solo tuve que hacer de árbitro por una película, fue La novia. El resto, pues más o menos estaba claro que las cogía, hubo alguna que no cogió nadie, pero hubo varias alumnas interesadas por La novia. En aquel curso contaba también que en el año 1981 hubo una especie de terremoto en el cine español que vino determinado o que emergió de 2 películas, una que era El crimen de Cuenca y otra que era Función de noche. Esas 2 películas tienen una gran trascendencia en nuestro cine, también tienen una gran trascendencia en particular para el cine español hecho por mujeres, porque marcaban un punto de inflexión a nivel estético. Ambas 2 mostraban lo nunca visto. No sé si las habéis visto, no recomendaría a todo el mundo El crimen de Cuenca, porque es a pesar de que es una película excelente, hay que tener un cierto estómago para verla, pero os recomiendo a todos que veáis Función de noche si no la habéis visto. Y ese terremoto que surge ahí empieza a extenderse a través de los años. Viene la ley Miló, de Pilar Miló, la autora del crimen de Cuenca, que facilita, entre otras muchas cosas, facilita que también las mujeres puedan dedicarse al cine. Antes que ellas, las mujeres que en España se habían dedicado al cine se podían contar literalmente con los dedos de una mano. Elena Cortesina, Rosario Pi, Ana Mariscal, Margarita Alexandre y esa figura que fue Cecilia Bartolomé, una figura verdaderamente interesante. A partir de entonces, durante la primera etapa socialista, hay una serie de mujeres como Iciar Bollaín o Isabel Coixet, pionera en la internacionalización de nuestro cine, que empiezan a hacer cine. Ellas deciden una segunda generación en torno al cambio de siglo, entre las que podemos contar a Inés París o Judith Colel. Y en los últimos 15 años ha aparecido, como decía Juan, con fuerza lo que podríamos denominar una nueva generación de cineastas mujeres españolas que no solo son aquellas que hoy en día hacen el mejor cine en España, sino que yo estoy convencido que son su verdadera esperanza, la esperanza de nuestro cine. Podríamos citar a Carla Simón y, por supuesto, a Paula Ortiz como sus 2 exponentes más destacadas. Paula, en concreto, centrando ya más el tiro en nuestra invitada, es una figura singular, no solo en nuestro cine, sino en el cine mundial. Alguien la ha definido como una outsider del sistema, pero a mí me gustaría más definirla como una insider-outsider, que es el término con el que se define habitualmente a Martin Scorsese, con el que comparte no solo haber estudiado en la Universidad de Nueva York y una profunda admiración por su genio, sino su calidad de autora, en el sentido más clásico del término, es decir, en tanto que poseedora de una estética. Esto de la estética hay que explicarlo un poco, porque a veces pensamos que solo los directores, creadores de imágenes, pues como Tim Burton, como Wes Anderson, como Paula Ortiz, que es una creadora de imágenes, entraré luego a eso, solo ellos son poseedores de una estética. Paula Ortiz no solo es poseedora de una estética porque sea una excelente creadora de imágenes, sino porque tiene unos rasgos de estilo definidos y unos temas de fondo recurrentes. Es decir,
¿Qué es la estética? La estética es la expresión artística idiosincrática, la expresión artística intransferible de una visión del mundo. Es decir, es un fondo y es una forma. ¿Cuál es el mundo que nos transmite Paula Ortiz? ¿De qué se compone ese mundo? Si miramos, por ejemplo, su primer largometraje, De tu ventana a la mía, que a mí me parece una película perfecta. Esto no se puede decir de muchas películas, pero yo creo que de esta película se puede decir es perfecta, a nivel narrativo, a nivel de forma, a nivel de fondo. Pues si uno mira esta película, uno puede ver, aparte de esa narración que entreteje las historias de tres mujeres separadas en el tiempo pero unidas en la experiencia común, ve estos personajes femeninos que no están dispuestos a ocupar el papel que otros les quieren hacer tener en la sociedad, que no están dispuestas a callar, que no están dispuestas, sino que dicen yo también, y que luchan por su libertad, por todas esas fuerzas que tratan de oprimirlas, ya sean los abusos psicológicos o físicos por parte de personajes varones, ya sea una dictadura o ya sea la enfermedad. Mujeres que conquistan su libertad a base de lágrimas, de duelo y sobre todo de amor. Que a veces, por pasar a otra película, con su enigma, con el enigma que representan, conquistan también la libertad de otros, como puede ser la protagonista del otro lado del río y entre los árboles. Y que a veces sostienen una lucha íntima con la parte maldita que todos tenemos, como Teresa, una mujer que en esta película parece que lucha cuerpo a cuerpo contra el mismo Dios, o si vamos a la protagonista de La novia, parece, por usar tus propias palabras, como una diosa, como las mujeres de Lorca, que en esa fuerza que tienen casi divina atraen toda la potencia del deseo y de la muerte. También nos encontramos a hombres, muchas veces como Ido, el protagonista de tu primer cortometraje, en búsqueda de su identidad, o como ese protagonista interpretado por el desgraciadamente fallecido Carlos Álvarez Novoa, de retratos de familia, de fotos de familia, perdón, que trata de construir su espacio afectivo a través de los retratos que toma. El espacio afectivo yo creo que es fundamental en el cine de Paula Ortiz. Paula Ortiz transmite ante todo una experiencia afectiva. ¿Y cómo la transmite? Pues a través no solo de todo este mundo personalísimo, de todos estos temas que hemos ido comentando, sino también de esa expresión artística, de una forma muy determinada. Decía antes que Paula Ortiz es una gran creadora de imágenes. Es imposible, por ejemplo, ver Teresa y no conmoverse en un momento determinado, al comienzo de la película, ante esa mano de varón que desciende por la parte superior del plano y desde la parte superior del encuadre y acaricia el rostro de Teresa. Qué manera tan exquisita y tan increíble de expresar lo que debe de ser la experiencia mística. Podríamos hablar de muchas otras cosas, de ese zoótropo de vidrio en el que se mueve el caballo de la novia como trasunto, como expresión del amante de la protagonista, pero también del vértigo que le genera y que al final la acaba arrastrando. Podríamos hablar del ovillo rojo de tu ventana a la mía, de los cortes de pelo, de los cortes de los dedos de las protagonistas, de las razas judías, en fin, de tantas cosas de las que muchas veces los que nos dedicamos a estudiar, los críticos, han hablado como de metáforas visuales. A mí me parece que se queda corto. Son metáforas visuales, indudablemente, pero en el cine de Paula Ortiz los objetos, a veces los personajes, como ese inquisidor, son materializaciones de los sentimientos, son materializaciones de estados de conciencia, incluso. Podría seguir. Paula Ortiz, en lo formal, es una directora que arriesga muchísimo. ¿Quién en España es capaz de filmar hoy en blanco y negro y en formato académico? Pues Paula Ortiz, creo que Paula Ortiz. Es un riesgo increíble, es decir, tiene qué capacidad, por ejemplo, por usar otro recurso, o por hablar de otro recurso, de usar el dolly zoom, ¿no? el zoom de Hitchcock y de usarlo bien. En fin, podríamos seguir hablando de todos esos recursos visuales, podríamos hablar de la literatura que está detrás de sus películas, no solo en tanto que adaptaciones habitualmente de obras literarias, de Lorca, de Hemingway, Santa Teresa a través de Juan Mayorga, sino también de ese gusto por la palabra que tiene incluso desde sus primeros cortometrajes. Podríamos hablar de la excelente banda sonora
que escoge siempre para sus películas, ya sea a través de la música específicamente compuesta. Cuando he entrado aquí antes estaba sonando el vals de In the Mood for Love. Después de ver La novia, yo recuerdo que dije, ¿quién ha compuesto esta banda sonora? Y era Shigeru Umebayashi, el compositor de la banda sonora de In the Mood for Love también. Pero no solo quienes componen la banda sonora de las películas de Paula Ortiz la componen con excelencia, sino que ella se sirve de canciones preexistentes a las que adapta la estética de sus películas o de un excelente uso de los sonidos o incluso del silencio, que para mí es la piedra de toque de los grandes cineastas, saber usar bien el silencio. El grito de Violeta en De tu ventana a la mía sería distinto si no estuviese contagiado de silencio, que le hace como una caja de resonancia. En fin, espero haber dado quizá alguna pincelada sobre lo que es el cine de Paula Ortiz. Espero que lleguéis esta noche a casa y os pongáis alguna de sus películas. Yo me atrevo a recomendar, ya lo he hecho, De tu ventana a la mía, que es absolutamente cautivadora, pero todo su cine. Todo lo que he dicho se resume en una línea. Estamos ante una cineasta de gran calado, una de las mejores que tenemos en nuestro país. Y, Paula, te escuchamos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rubén, por haber enmarcado perfectamente, bueno, pues el coloquio que vamos a tener ahora. La idea es que sea una conversación, y que incluso al final, en la parte final, ustedes o vosotros podéis también participar y preguntar o decir lo que queráis conveniente. Pero bueno, en esta primera parte, Ninfa y yo, bueno, pues vamos a iniciar esta conversación. Yo creo que, porque yo estoy chapado antigua, le voy a ceder la palabra a Ninfa, que empiece ella, y empezaremos alternando, pero de una forma muy, no digo improvisada, porque sí que tenemos pensadas cosas que queremos preguntarle, pero que podemos, al hilo de lo que se va diciendo, pues improvisar como es una conversación entre amigos que tienen ganas de aprender. Así que, Ninfa, te paso el micrófono y empezamos la conversación. Vamos a estar aquí pasando el micrófono por delante de ti. Pues buenas tardes a todos. A mí me encanta que estés chapado en eso. O sea, te recibo con mucho gusto y podré empezar a plantear una pregunta a Paula, que, por decirlas así por orden y acordarnos, tu debut como cineasta con largometraje fue De tu ventana a la mía, 2011. La novia. Bueno, y fue directora y guionista. La novia de 2015, directora y co-guionista con Javier García Redondo, basada en Bodas de sangre y Lorca, como hemos dicho. Al otro lado del río y entre los árboles, 2022, en la obra de Henry Teresa, 2023, y tenemos una quinta que aún no está estrenada, así que de ella al menos yo no puedo decir nada. Pero vamos a ver, todos estos nombres, a mí me llama la atención que de estos 5 largometrajes, 4 de ellos se centran en figuras femeninas. Son historias de mujeres. Quería preguntarte, ¿te interesa de alguna forma especial este universo femenino, esta visión de la mujer vista desde dentro en circunstancias muy distintas, porque son mujeres muy diferentes en sus circunstancias, en su tiempo? Y además, ¿qué crees que puede aportar tu visión, tu mirada femenina sobre estas historias? Sí que, bueno, Rubén, gracias. Me estoy un poco sobrepasada de que hayas visto hasta los cortos. Tengo vergüenza. Pienso por los cortometrajes. Pero te agradezco muchísimo, muchísimo. Me llegan en un día importante y te las agradezco especialmente. Tu pregunta sobre las mujeres. Bueno, es inevitable, creo que es inevitable. Creo que es inevitable que siendo mujer hables de mujeres, que algo que te es propio. Hay algo que te dicen siempre cuando empiezas en la tarea como narrador o narradora, que es escribir lo que conoces. Que luego a veces es cierto o no, porque te puedes ir a mundos extremadamente fantásticos y seguir escribiendo de lo que conoces.
Pero sí que es cierto que la primera película es de Tu ventana a la mía, que yo empecé cuando estaba haciendo la tesis doctoral con una beca y tuve un profesor que me dijo, escribe de quienes tú conoces y crees que nadie más conoce como tú, o que al menos en el cine nos han conocido como tú las has experienciado directamente. Y de Tu ventana a la mía es cierto que fue una construcción de 3 historias, de 3 mujeres en 3 momentos históricos bastante bisagra de nuestra historia reciente, y todas ellas están construidas de retratos de mujeres que yo misma he conocido o que soy yo misma, o que era yo misma en una determinada edad. Y empiezas contando por ahí porque es lo más honesto, porque es lo que conoces y porque formo parte de las mujeres y somos el 50%. Esta pregunta, que a veces, muchas veces se quiere utilizar con el tema del cine de mujeres o de las mujeres en sí, es más sencilla. Es que soy una mujer y no puedo evitar que la identificación primera sea con las mujeres o desde lo femenino, que además lo femenino no siempre coincide con las mujeres. Es un tipo de sensibilidad que pertenece a todos los seres humanos y que se desarrolla efectivamente de una determinada manera en las mujeres, pero que también existe. También nosotras acarreamos lo masculino, también ellos acarrean lo femenino, y no digamos ahora un mundo donde el género y sus sensibilidades están líquido. Dicho eso, ¿qué aporto yo? Aporto lo que traigo de mí misma y de mi genealogía. Y mi genealogía es física y femenina. Por cierto, yo vengo de un matriarcado de Teruel. Quiero comentar esto porque es un matiz importante. Mi abuela eran 4 hermanas, mi madre eran 4 hermanas también, de Teruel, de un pueblo de Teruel. He decidido lo de Teruel porque hay una resistencia específica en un pueblo de 14 habitantes, a 1000 metros de altura, mucho frío y más árido que la estepa rusa. Esas mujeres tuvieron que sostener un mundo, efectivamente bajo silencios, y tuvieron que sostener un tejido desde lo más íntimo a lo social de una manera única, y eso me lo hayan dicho y no lo he visto, y eso es algo que se filtra en tu sangre y que vienes de ahí. Entonces es verdad que de Tu ventana a la mía viene de ahí porque es lo que eran las mujeres que yo tenía en mi familia, o cercanas a mi familia, o amigas de mi familia, amigas de mi madre, amigas de mi abuela, mujeres que yo directamente había visto. También es cierto que la genealogía se hace de, como dicen algunos amigos míos, de somos lo que comemos. Y lo que comemos no son solo las manzanas, sino todo lo que has leído y todo lo que has visto, lo que te han contado, la música que has escuchado. Y eso también se filtra y te constituye de manera a veces tan fuerte como la realidad. Y porque forma parte de un discurso artístico diferido, que está en otro sitio, pero que a mí por lo menos me ha constituido, voy a decir una cosa fuerte, pero tanto mi tía Gloria como Santa Teresa han ocupado probablemente las mismas horas de vida. Es una tía abuela que yo tuve que murió hace unos años, y yo pienso y digo, he estado tantas horas con Santa Teresa como con mi tía Gloria. Bueno, pues inevitablemente a lo mejor sí es cierto que hay una identificación con lo femenino porque no lo has visto antes, y eso no significa tampoco que si mis grandes madres espirituales son Santa Teresa o Carmen Martín Gaite, lo sea menos Martínez Scorsese, porque en efectividad lo son todos. Y eso es lo único que haces. Y en lo femenino es que creo que es lo que te es propio. Es algo que navegas igual pero distinto. Cuando se dice, pero es distinto el cine de mujeres, pero lo tendrán que decir los espectadores según su experiencia. Pero como todo, en cada uno de nosotros y de nosotras es igual a los demás, pero distinto. Y en ese reconocerte igual y en ese
aporte de lo distinto es donde se generará algo que será ávido de significado. Y eso lo haces de manera inconsciente y en algunos momentos pones mucha conciencia también, porque si no... No sé si te contestan. Yo, mis preguntas van más por la curiosidad de saber cómo haces cine, ¿vale? Porque cuando ves unas películas como las tuyas y tienes la oportunidad de estar un rato con el que las has hecho y te quiero saber cómo haces esto. A mí me llama la atención que todos tus encuadres, o sea, tú puedes congelar, esto es una cosa, lo que sois jóvenes os parece normal, pero los menos jóvenes, el poder parar un fotograma, una película, pues eso es una cosa que antes no se podía hacer, y menos en casa, ¿no? Tú puedes parar cualquier momento de una película tuya y tienes una fotografía que podrías enmarcar y poner en tu habitación, porque tienen una composición extraordinaria, pero no solo la composición, sino la iluminación, el cromatismo, todos los elementos, ¿no? ¿Esto cómo lo haces tú? ¿Tú te haces un storyboard donde te piensas cada plano, pero ya digo, no solo la composición, sino y cómo la voy a iluminar, y voy a poner esto en claroscuro, o aquí voy a hacer unos contrastes de tonos? ¿Cómo trabajas tú los planos? ¿Desde el principio o de qué manera lo haces? Sí, mucho. Soy muy pesada. Es que hay un cine, es verdad que hay una tradición de cine realista, de influencia documental que quiere intentar captar la realidad tal como se presenta en un espacio, si llegan aquí a rodar, un poco como estamos ahora, aunque eso es falso de todo, siempre hay un constructo. Pero en el caso de la manera que tenemos nosotros de trabajar, y nosotras hablo en plural porque somos un equipo, y ahora por eso te lo explico, no soy yo sola. Sí que es cierto que a mí me importa mucho esa dimensión estética, y la dimensión estética concebida como algo filosófico, como algo ético también, va asociada a unos temas, va asociada a unos afectos, a una construcción afectiva de esos temas, y va asociada a un tratamiento de las formas en todas sus expresiones visuales, plásticas, dramáticas, en movimiento, sonoras, que construyen un lenguaje que efectivamente, cuando lo transites, primero sea corpóreo, sea coherente. Y para mí, sí que es cierto que soy muy clásica en el sentido filosófico. Ayer escuchaba a Javier Goma, el que hablaba de filosofía, y me hizo pensar. Yo creo mucho, soy muy platónica, en lo bello, lo bueno y lo justo. Y va junto para mí. Y en el lenguaje hay una voluntad de intentarlo. Hay una frase de la que se ríe mi equipo, bueno, se ríe pero la comparte, porque luego esa es como nuestra premisa principal. Se ríe porque hay un momento que tienes que hacer risas en los rodajes, porque si no también luego todo esto que estoy diciendo desde un punto de vista teórico se va a la mierda, perdón, con cualquier tipo de avatar de la climatología, de la técnica o de cualquier problema que tengamos los seres humanos todo el rato. Pero sí que es cierto que yo escuché a Leonard Cohen decir que había aprendido de Lorca, y es cierto que yo lo aprendí de Lorca, lo aprendí de Teresa, lo aprendí de muchos maestros y maestras, a trabajar en los estrictos márgenes de la dignidad y la belleza. Entonces yo esto lo repito mucho en el rodaje. Digo, aquí solo se trabaja en los estrictos márgenes de la dignidad y la belleza. Y es cierto entonces que la composición de todo y la puesta en marcha de esa composición en movimiento, que eso es el cine, el lenguaje, que luego va en sintaxis, esto lo explica muy bien Scorsese también, la chispa que lo genera y la sintaxis que se genera desde ahí, la electricidad que echa a andar, exige, yo le pongo mucha exigencia estética para que se transite como algo bello, momento a momento, como dices, si lo pararas, y a lo largo de todo el camino. Y entonces sí, hacemos libros visuales durante mucho tiempo antes de las películas, esto es lo concreto de cómo hacemos. La parte primera la suelo hacer con un amigo, compañero y diseñador gráfico, se llama Jesús Bostier, que es pintor, que llevamos trabajando desde los cortos, desde el rostro de hilo. No, desde el rostro de hilo no, desde luego que Tristambo. Y que es muy amigo mío, que ahora queremos ordenar y sacar nuestros archivos plásticos, porque trabajamos tanto en balde, o sea, hacemos tanto, Jesús dibuja tanto. Yo busco textos, fotografías, hay
mucha búsqueda de referencias pictóricas, muchas, y hay como un anclaje pictórico de cada película. En el caso de Tu mente a la mía eran 3 historias y cada una tenía uno. Tenía una paleta de color, tenía unas fotógrafas, una fotógrafa de referencia, que era en ese caso Violeta Francesca Gutmann, que ha sido una de mis otros referentes. En Teresa era inevitable, y para mí hasta absurdo, no mirar la pintura barroca, no mirar el claroscuro barroco, no aprender de lo que significa, en ese caso filosófico espiritualmente, el claroscuro, porque estábamos hablando de eso, está hablando de eso Teresa, está hablando de la fe y de la duda, está hablando de la sombra y de la luz, está hablando del bien y del mal, está hablando del Dios y del demonio. Ella habla de eso es el claroscuro. Entonces, sí, siempre suele haber una serie de... Ahora, por ejemplo, el Hildegard, que es la última que estamos acabando, son los años 30, es el momento de proclamación de la República, y ahí también hubo una pintura muy específica, no solo en España. Hay un espíritu plástico en Europa. Por ejemplo, unas referentes muy importantes para el libro visual de Hildegard fueron las mujeres de la Bauhaus. Desde las que hacían alfombras, que las mujeres hacían alfombras, a fotógrafas, a diseñadoras de muebles, tanto lo que hacían para hacer la película como ellas. Ellas eran de estas artistas que en sí mismas ejemplificaban lo que hacían. Y sí que es cierto que hacemos mucho trabajo plástico con esos libros que llamamos el libro visual, el libro de estilo, que es muy gozoso de hacer. He de decir también, es mi parte favorita de las películas, porque ahí pones lo que quieres. Tú quieres a Caravaggio, pues adelante con Caravaggio. ¿Quién te va a pedir que cojas a Caravaggio de referencia? Luego, intentar reproducir a Caravaggio no es tan fácil. Ni a Francesca Gutmann, ni a todas esas referencias, pero es el momento en que todo es posible. De ahí es cierto también que suelen entrar, yo trabajo mucho con cámara y foto, mucho tiempo antes en la medida de lo posible. Entonces hay unas planificaciones bastante fuertes y bastante cerradas que en la medida de lo posible dibujamos en storyboard, cada vez más. En vez de cada vez menos, yo cada vez dibujo más, porque me doy porque no dibujo yo, dibujo Jesús Bosquet, yo dibujo fatal. Bueno, mis storyboards, un día os enseño también, son bastante cochinos, son sucios. Yo paso la mano y entonces se sucia y no se entiende. Pero Jesús sí los dibuja y además es muy bonito hacerte entender, es como el primer espectador de Jesús Bosquet, hacerte entender cómo es el plano para dibujarlo, es el primero que tiene que entenderlo. Y yo cada vez creo que es más importante, creo en la herramienta del storyboard y de los libros de estilo, porque todo el mundo que llega del equipo llega navegando a la película. Hay otra gente que piensa que no, que eso es interferir, cortar la improvisación o el ambiente de una localización determinada, pero es que el tipo de historias que nosotros contamos y de lenguaje que practicamos sí necesita de esa preparación. Y sí, cada vez más. Y al principio yo solo dibujaba las escenas que me inquietaban mucho porque no controlaba técnicamente. Quiero decir, las escenas de acción, de grandes movimientos. No solía dibujar las escenas, por ejemplo, de plano contra plano, donde las de diálogo, donde la base o fuerza es la palabra, o a veces ni siquiera los objetos porque los tengo, porque hay algo en el paisaje grande y en el objeto pequeño que sí que lo tengo claro, que está claro en cómo retratarlo. Pero luego me doy cuenta que también es bueno dibujarlo, porque no es lo mismo un paisaje donde una persona tiene el tamaño de una hormiga que un paisaje donde una persona tiene el caballo de un centauro del desierto. O sea, no es lo mismo el plan final de Centauros del Desierto que un western del caballo. No es lo mismo. Y si solo lo lee alguien del equipo, pero cualquier persona, sea de fotografía, sea de vestuario, sea de sonido, todo necesitan. O sea, la dimensionalidad de alguien de sonido no es lo mismo que el paisaje, que el caballo sea así, a que el caballo sea el tamaño, sea la medida del plano, la persona y el caballo, por ejemplo. Ahora estoy hablando del western, estoy un poco obsesionada con el western.
Entonces sí que trabajamos un montón y cada vez más. No me sorprende todo esto que explicas del proceso de creación, porque realmente consigues crear una estética en tus películas muy personal y muy característica. O sea, yo ahora creo que hay algún plano que pueda ver de otra película y digo, es Paula Ortiz. ¿En serio? He visto Teresa 3 veces y en cada vez que he visto la película he descubierto algo nuevo. Cada escena está tan trabajada, pero a mí me parece claro que todo este sentido estético y de búsqueda de la belleza no es un puro esteticismo formal, está claramente al servicio de la narración de una historia y de la expresión de unos sentimientos y de una interioridad de los personajes. Eso me parece maravilloso. Y por eso me llamó la atención, digo, pero vamos a ver, en cada película, ¿con quién he trabajado como director de fotografía? ¿Con quién he visto? Bueno, que trabajas con los mejores, pero son distintos. Tienes a Boedo, a Guerra Sarobe, que tienen unos 5 premios Goya, tienes otro. Pero la que eres factor común eres tú. Eres tú la que estás en torno. Ese mundo estético que creas responde también a un mundo de tu visión del mundo. ¿Cómo es eso? Ostras, que también, qué bonita la pregunta. Sí, o sea, no puedes hacerlo de otra forma también. ¿Es una respuesta a tu visión del mundo o a tu anhelo de visión del mundo? Casi siempre. El mundo es como es. Y a veces te regalan muchísima belleza, a veces no. También a mí me ha dado mucha felicidad aprender a buscar, o sea, sentirla, vivirla y aprender a buscarla. No sé si viene de mis padres los dos han sido maestros y es verdad que aman la palabra, aman el arte, y hay algo que eso también se hereda de forma callada o no, porque a mi hermano le da más igual, se dedica a otras cosas. No es que no lo vea, pero le da más igual realmente. No lo sé, hay algo en eso que sí que es y para mí sí que es una respuesta al mundo. Que la estética no es, que algo sea hermoso, no es simplemente una voluntad de generar una superficie agradable. Es un acto de experiencia que en este caso busca, como os decía antes, que es un acto ético, es un acto que está muy relacionado para mí lo bello con lo bueno, cuando se habla de lo bello sublime, hay mucha teoría del arte sobre estas cuestiones y tiene algo de aspiración casi espiritual. A mí, las músicas muy hermosas, las que a mí me tocan, a cada uno os tocará las que os tocan, la pintura que te toca, las fotografías que te tocan, las películas que te tocan, cuando vas a un concierto y te toca, hay algo en un acto de extrema belleza. Decía Lorca que generaba una melancolía amorosa. Era un acto que genera el arte cuando es muy hermoso, en el concepto de hermosura que cada cual tenga, porque no hay uno. Pero cuando se llega a esa hermosura, cuando se llega a esa destilación, a esa quinta esencia de algo que yo busco, y que es lo que busco y que es lo que me da razón de ser, y puedo ponerme mi yoga y me da un propósito. Cuando llegas a eso, te regala una experiencia que es muy parecida, quiero creer, o que para mí es espiritual. Tiene mucho que ver con lo sagrado, con algo que traspasa este lado. Y eso para mí sí es una vocación poética, una vocación de intentar hacer eso con las películas. En la medida de lo posible, a veces sale, a veces no. Es muy frustrante cuando tú estás queriendo hacer algo y luego la realidad se impone y los recursos son los recursos, lo que ocurre es lo que ocurre y pasan mil cosas. Pero el motor es ese, para mí. Igual para otra gente no, pero sí que es proyectar una experiencia, un viaje interno, que la estética se convierte en una experiencia interna. Yo sí creo, a mí en muchos momentos, hoy, sin ir más lejos, la música me ha salvado. Te salva de la tristeza, te salva de ciertos desesperos, te salva de la resignación, te salva de
te salva de, creo que de grandes mangales humanos, de donde te metes y te ahogas. Y el mundo está muy difícil y hay mucha injusticia y hay muchas cosas muchos juegos muy horribles. Y yo sí creo, o por lo menos la herramienta que a mí me ha ayudado y que yo, por eso, he querido decir, yo quiero hacer eso que han hecho conmigo. Otras películas, otros libros, otras canciones. Y si la estética responde a esa voluntad, que es interna. Y que es verdad que es interna de experiencias que tienen que ser humanas, responde a esos personajes. Y en Teresa, es que para mí Teresa, es tan feo decirlo. Voy a decir una cosa que es muy fea porque no se elige entre las criaturas de tus hijas. Pero Teresa es mi hija más querida, porque mi hija más querida de las criaturas, películas. Yo luego tengo un hijo, que es lo más. Pero de las películas, que no se puede elegir porque cada una te ha regalado una experiencia distinta y antes por aprendizaje, por contraste. Pero Teresa es la que a mí me ha dado un aprendizaje más profundo. El entregarnos todos a Teresa, a su mundo, a intentar traducirla. Yo creo que muchos de los que estuvimos allí fuimos muy afortunados y me alegro que la hayas visto 3 veces porque no la he visto mucho. Y es que me parece que eres una valiente para hoy en día hacer una película como Teresa. Pero ya, a mí me gustaría, creo que no es una película fácil. No. Porque tú, en ese sentido, además de valiente, me pareces muy libre en el mundo cinematográfico, eso me parece fantástico. Pero, ¿qué dirías tú, qué 4 pinceladas dirías a una persona que quiera ver Teresa antes de verla? Porque puede ser una persona que no conozca nada de Teresa de Jesús, puede ser... ¿Qué 4 palabras, qué te gustaría decir, qué brochazos para que pudiesen ver Teresa? Y no digo ir a entenderla, digo entrar en su mundo. Pues es difícil, porque Teresa sí algo es, por eso se constituye la personalidad que significa lo que significa en nuestra cultura. Teresa es inabarcable, Teresa es abismal, es inmensa, hay muchas Teresas. Nuestra Teresa, para que alguien vea nuestra Teresa en la iglesia de nuestra Teresa, creo que es una Teresa en búsqueda interior y exterior, en lucha, en combate, y que en ese combate, para gozar la película, para invitaros a que la intentéis gozar, hay 2 cosas muy importantes en ella. Uno es cómo ella era es una de las plumas, una de las personas que mejor escribe nuestro idioma, que mejor se expresa. Mayormente que Teresa crea mundos al hablar y al escribir. La palabra de Teresa es conmocionante, es un canal, es tan poliédrica, es tan eléctrica, dice tanto, de una manera tan sorprendente, que yo os invitaría a sumergiros en la palabra de Teresa, sin que os bloquee la palabra de Teresa. ¿Por qué? Porque efectivamente es difícil. O sea, es una monja del siglo XVI, extremadamente inteligente, que tenía encima a la Inquisición, que está intentando salvarse de que no la quemen, y entonces, claro, habla y escribe dando unos vericuetos que dices, ¿qué quiere decir esta mujer ahora? Pero incluso trascendiendo lo que dice, abandonándote simplemente a la sensorialidad, a la sorpresa y la imaginación de su palabra, aunque no se la entienda del todo. O sea, tú la escuchas, y yo creo que escuchar a Teresa en boca de Blanca Portillo, que poca gente puede hacer eso, para mí es una experiencia que merece la pena. Y la otra cara de Teresa es el silencio, es la experiencia cuando, como ella misma dice, y como se titula la obra de Juan Bayona, la lengua en pedazos, cuando la lengua ya no llega, las palabras ya no llegan y ocurre lo inefable. Claro, entrar en la mística es, no sé si queremos, es delicadísimo, a mí no me da ningún miedo y me gusta además, no tengo ningún miedo a la espiritualidad.
es más, la reivindico porque creo que es una forma esencial de expresión humana, sea cual sea la tuya, y que parte del mundo en que vivimos es por la negación de la espiritualidad. Pero esa espiritualidad en Teresa es es que es una gran contadora de historias, es una gran imaginadora, es una... ahora mismo la directora de cine que sería Teresa sería increíble, increíble. O sea, esa mujer que dice cuando te habla de las 7 moradas de su camino hacia la oración y empieza a hablar de que ella entra en un castillo de diamante y va por las estancias, y dices, pero espera un momento, de esto ni el mejor director de Hollywood. Cuando ella habla de esos fuegos suaves, habla de sensaciones a las que nosotros no hemos llegado. Yo no he llegado, es muy difícil. Y la lucha era esa, que se podía materializar para acercar al espectador algo tan extraordinario como esos estados y esas imaginaciones, o visiones, esas experiencias de Teresa que ella cuenta tan bien y que hay un momento que ya no las puede ni contar, pero llegan. Ese era el viaje de Teresa. No sé si me he explicado, nunca lo había explicado así, pero creo que el abandono al viaje de Teresa es escuchar su palabra y abandonarse a sus estados. Bueno, esto está bien porque están las preguntas metafísicas y las materialistas, porque yo ahora, fíjate, que luego Paula sabe llevar al mismo terreno, porque yo ahora te quería preguntar por el sonido. Cuando uno empieza a ver, por ejemplo, La novia, bueno, lo primero, uno empieza a ver La novia y dice, esto es un western, antes que has hecho de western, y luego... Es que no tanto western. Claro, pero es que llevas unos segundos más y dices, no, esto es una tragedia griega, y me venía a la cabeza aquellas películas que hacía Pasolini de Medea, tal, con ese sol, y cuando empiezas a oír las chicharras, ¿no? Y dices, no, esto es un western, además es un western de Peckinpah, ¿no? Empecé a fijarme en el sonido de las películas, ¿no? En qué momento metes el char del caballo, en qué momento las pisadas, es decir, si te olvidas un poco de la historia, de la imagen y empiezas a fijarte en la construcción del sonido de la película, te das cuenta que hay el mismo trabajo intenso, estético y artístico que has puesto en lo más evidente, ¿no? Porque muchas veces el espectador en el cine, el sonido le entra, por supuesto, pero no está pendiente de eso. Hasta que dice, oye, pero es que claro, aquí está todo metido milimétricamente con un sentido, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, igual que antes te he preguntado cómo trabajaba en la imagen, y hemos hablado de los libros visuales, de storyboard y tal, ¿cómo trabajas el sonido? Porque muchas veces la gente puede pensar que, bueno, eso luego en postproducción hay unos técnicos de sonido que meten pues lo que pega, ¿no? Pero evidentemente, no creo que sea así nunca, pero en tu caso no. Es decir, ¿de qué manera estás tú presente como directora en la construcción del sonido de la película? Si te metes al final, si lo tienes pensado también desde el principio para crear atmósferas, ¿cómo trabajas ese tema? Pues mira, te lo agradezco un montón porque efectivamente la experiencia estética es 50% plástica, 50% sonora. El otro día hablábamos, y es que hoy está aquí una de las personas que ha llevado el sonido de la última película que hemos hecho en Intega, Alma, y ahora ella puede contar también cómo hacemos el sonido, pero hablábamos el otro día justo de esa experiencia, de cómo hablaban los medievales, de que el mundo te venía, o el enamoramiento, hablaban los medievales, por el visum o por el auditum. A mí me gusta con todo intensamente. Intensamente, un poco operísticamente en el sentido del uso de los lenguajes con toda su potencia en la medida de lo posible. Y es cierto que el sonido en los guiones está escrito, que a veces eso les llama mucho la atención a los técnicos de sonido directo de rodaje. Porque dicen, es que lo han puesto ya, ellos sí, está puesto, luego se hace o no se hace. ¿Qué ocurre? El rodaje es muy cruel, son maquinarias de muchísima gente, de muchísimo esfuerzo, de muy poco tiempo, de muchísimo dinero, donde cualquier error se cae. Y siempre el sonido, al ir por ese lado más inconsciente,
en rodaje hay una obsesión por captar la imagen, la parte de la imagen. Y el sonido es fija. Esto es así. Bastante, es que está Paloma ahí, os lo voy a decir, porque se dedica a montaje de sonido, a la postproducción, al diseño de sonido. Entonces, se deja en el sentido de captar lo imprescindible de ese lugar, de esa atmósfera que no podrás volver a reproducir, y la palabra del actor, y su palabra y su emoción. Y todo lo demás, a veces, de nuevo, en esas propuestas lingüísticas cinematográficas, con vocación documental de captar el aquí y el ahora, pues el sonido se queda en esa crudeza, casi siempre, y trabajan desde esa crudeza y su sentido tiene esa crudeza. Como nosotros hacemos un cine tan construido estéticamente y lingüísticamente, y también pues eso conceptual, como todo responde a por ejemplo, esas evocaciones, esas sensaciones, son tan importantes las construcciones plásticas como las sonoras. Y casi siempre, en este caso, el esfuerzo ese magnífico que se pone en rodaje, que es desquiciante, en sonido casi siempre se pone en postproducción. Y voy a poner el ejemplo, aparte de porque está aquí Paloma, de la última película de Hildegard, que es una película más grande que las anteriores, de dimensionalidad, más realista. Es que claro, yo venía de Teresa. Hacer el sonido de Teresa fue muy loco, y al mismo tiempo no teníamos dinero. Quiere decir, quieres hacer cosas pero no tienes ni el tiempo, ni los recursos sonoros, para matar el tiempo. Y sin embargo, en Hildegard, que hemos tenido más tiempo, y es una película que no transita, desde luego, estados místicos, aunque sí celestes, porque ahí hay una locura importante en Hildegard, que también hay que bailar, hubo que bailar. Se ha trabajado muchísimo el sonido de postproducción, y en las cosas que nosotros hacemos se reconstruye intencionalmente el sonido. Y se reconstruye desde lo material, lo más que eso es un trabajo que hemos tenido el diseñador de sonido que ha estado al frente, Alex Capilla, que es probablemente uno de los genios del Foley, el genio del Foley en España, no sé si me equivoco, pero eso es así. El Foley, que es una vez tú has rodado, tú ruedas solo las palabras y en la atmósfera. Y luego yo hago así. Y mi vestido hace una cosa. El hábito de Teresa se mueve. Los tacones de la madre de Hildegard andan sobre el suelo. Las puertas se cierran, se abren. La gente en la calle dice, hay un carro que nunca asistió, porque como no se ve, pero hay alguien que hace primero los elementos más físicos de comes, de pum. Si yo me rasco, esto suena. Todo suena. Pero en las películas, y se nota mucho la falta a veces de recursos cuando no has tenido eso. ¿Tú ves las películas americanas, todas las películas de Scorsese? Bueno, eso es una auténtica orgía de Foley. Que dices, ¿y por qué me llegan así las películas de Scorsese? Porque hay un trabajo de todo. Y el primer estadio que es reconstruir los sonidos reales. El segundo, que es doblar, no solo por un fallo técnico, sino porque a lo mejor quieres mejorar la intención. Y por ejemplo en esta película lo hemos hecho. Se ha doblado, yo creo, en el doblaje. Hay directores que no, que estás robándole el alma del espíritu del momento en que se rodó, según su lenguaje. Yo no. Yo creo que quizás se puede mejorar. Y cuando hay una palabra poética del calado de Teresa, a veces vamos a probar que igual podemos ir más alto, podemos volar más alto. Y luego hay una construcción que a mí me importa mucho, que sigue una tradición de cine no realista o que intenta despegarse de exclusivamente la vocación documental o fotográfica, de registro. Y desde ahí podemos ir de nuevo desde Spielberg, Scorsese o Coppola, o Sofía Coppola, a Céline Sciamma, por poner el ejemplo de una mujer francesa, que es la construcción atmosférica sonora. Eso se hace en postproducción y eso es un trabajo muy consciente, muy lingüístico, probablemente el de mayor potencia emocional, porque es el que te va llevando las tripas y el pecho. Y cuando tú estás y tú dices, ¿por qué me pasa esto?
con este personaje? Pues porque ahí hay muchas cosas que se han metido conscientemente y que a veces son puntuales, como el relinchar un caballo, o ese relinchar un caballo se queda en un eco que no lo distingues, pero todo eso se construye desde sonidos artificiales. Y yo también estoy a favor del doblaje de todos los sonidos artificiales, de la manipulación de los sonidos artificiales para conseguir una emoción. O de la combinación de sonidos reales. Cuando sopla el viento en una película, no suele ser el viento que soplaba, suele ser una combinación de 11 vientos que tienen en postproducción, en sus librerías propias o ajenas, y combinan para que ese viento te haga. Y luego llegas a mezclas y te lo ponen. Entonces tú estás ahí y haces, pues hay un trabajo muy artesano, muy bonito, muy narrativo y profundamente dramático del sonido, que va junto a la música también, pero que es tan importante como el de la imagen y a nivel de la latencia emocional más mayor. Siguiendo con el sonido pero que tiene unido a la palabra, a mí me llama la atención que tus personajes susurran, pero susurran de forma que se les entiende. Pero me resulta muy sugerente el que alguien que está contando, pero me da igual que sean las tres mujeres de Tu ventana a la mía, como de muchos personajes de distintas películas, hablan como en un susurro que sale de dentro, pero se oye y se entiende perfectamente. Perdona, porque en el cine español hay mucho defecto de esto. Que dice, ¿pero qué ha dicho el actor? ¿Pero qué dice? Por eso tiene especial mérito ese trabajo. ¿Me digo las cosas? Sí. Uno es el trabajo de los actores, de trama. En la cuestión de ¿qué ha dicho el actor? Yo también creo mucho en la preparación del actor y de la actriz. Es decir, las cosas se ensayan, el texto se lee, el texto se analiza, el texto se dice y la locución es muy importante. No puedo explicar, y esto es otra razón para que por favor veáis Teresa, el placer que es ver trabajar a Blanca Portillo y Silvia Sandía en ese nivel de la alocución verbal. Es una pasada. Y es una cosa que reivindico también cuando hay una tradición a lo mejor más joven o, bueno, distinta a otras generaciones de actores, que esto como que la naturalidad es tirar la palabra. Y dices, no, la palabra es el eso que viene de él, porque si no, se pierde. Entonces, hay una parte que es actoral, hay una parte técnica, y en cuanto al susurro, sí es cierto, y tiene que ver un poco con la sensibilidad, tiene que ver un poco con la sensación de transitar de una determinada manera emocionalmente. Y tiene que ver con algo luego muy concreto que traduce eso, que es la distancia. El cine, a diferencia del teatro, por ejemplo, que si se ve en la novia Sumo, por ejemplo, o la propia Teresa, o el propio Hemingway. Pero a diferencia del teatro, que tiene otras grandezas, que es el aquí y el ahora del actor delante de ti, lanzándote su energía directa, que eso es conmocionante, pero exige una proyección por la distancia con el espectador siempre, y hay una lejanía. El cine, por la proximidad de la cámara y lo que permite la proximidad de la cámara, y que nosotros usamos un lenguaje donde los primeros planos son muy primeros planos, que hay gente que no le gusta, que me lo han dicho, que tus primeros planos son demasiado cerrados, son demasiado encima. Si estás tan encima, la distancia es muy pequeña y lo que te diría alguien te lo diría a esa distancia. Y esa distancia implica una cercanía emocional, implica una confesión, implica otra experiencia. Y a mí eso me parece que es una cosa muy importante que el cine te regala. Te puede regalar una lejanía tremenda y te puede regalar una cercanía, pues eso, ver como el hilo en un ojal, pero verlo en pantalla y dices, ¡wow! Una hormiga de Buñuel. O los ojos, o verlo a una distancia, una cercanía imposible. O sea, ver en una pantalla de un cine enorme a alguien tan cerca, es que no lo permiten ni los ojos. Y entonces la palabra tiene que estar en ese nivel de intimidad.
que hay gente que no le gusta, también pasa, me lo dicen. Y hay gente que sí, claro, esa es la propuesta. Entonces es necesario. ¿Cuál era una de las grandes propuestas y cuestiones que nosotros queríamos poner en valor con la novia? Era que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Dos amantes se lo dirían al oído, pero como es una obra de teatro normalmente lo tienen que gritar. Entonces poderlo oír al oído es distinto. Bueno, vamos a hablar ahora del vestuario. Me gusta mucho también. Que es un tema muy importante para contar cosas, ¿no? Lo que le pasa a los personajes, el momento del personaje. En la película de Al otro lado del río entre los árboles, que es una adaptación de un relato de Hemingway, que si no me equivoco en España se estrenó también este año. O sea, este año se han estrenado a la vez dos películas, bueno, no a la vez, en el mismo año, muchas, que está hecha en un blanco y negro maravilloso. Es una película que de alguna manera está continuamente presente de forma dialéctica, bueno, así lo veo yo, me corrige si me equivoco. La belleza y la muerte, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, las ruinas de una iglesia con unos frescos maravillosos, pero es una ruina. Y el propio personaje protagonista, el oficial americano, es un hombre muy enfermo, por tanto lleva la muerte encima, y además la muerte tiene que ver con el viaje que hace a Venecia oficialmente para cazar patos, pero realmente va a cazar otra cosa. Entra en contacto con el personaje de la hija aristocrática veneciana, que vamos viendo cómo su vestuario va cambiando, y cómo en el centro de la película tiene un color claro, luminoso, un blanco y negro maravilloso. Bueno, no voy a contar aquí tampoco la película, porque no voy a hacer spoilers del vestuario, pero te das cuenta que todo lo que estamos hablando a nivel de imagen, a nivel de sonido, también lo trabajas a nivel de vestuario, con una fuerza dramática y simbólica importante. Bueno, pues la pregunta es la misma que las de antes. ¿Cómo trabajas tú el vestuario de la película? ¿Lo trabajas desde el principio de la concepción? ¿Cómo trabajas con el director o directora de vestuario, etcétera? Pues te lo agradezco también. Mira, la persona con la que yo trabajo en el departamento de vestuario se llama Arantxa Ezquerro y siempre es la misma persona. Es una de mis mejores, tengo la suerte que es una de mis mejores amigas, somos vecinas en Zaragoza, vivimos a 2 calles y fue alumna de mi padre, de mi instituto. Me la presentó mi padre ya, fíjate. Y seguimos, aquí seguimos, Arantxa y yo, haciendo películas. Y es cierto que nos conocemos mucho y también lo trabajamos desde el principio. Y Arantxa también hacemos paneles, bueno, en la última película de Hildegard, que la madre de Hildegard Rodríguez de Carballeira, Aurora Rodríguez de Carballeira, que seguramente no la conocéis o igual sí, y si no, ponedla en Google, luego Aurora Rodríguez Carballeira. La interpreta Najwa. Y Arantxa le llevó, bueno, te voy a explicar, porque Arantxa como yo somos de Zaragoza muy pequeñitas, pero muy resistentes, y le puso, yo dije, ¡guau! Todas las cosas que nosotras habíamos ido hablando durante meses en un panel, porque ahora son dos personajes que siempre vestían de negro, ella y su hija, porque creían que, bueno, ver la película, porque lo dicen, una mujer, dice la madre, una mujer es libre tanto en cuanto no somete a juicio su aspecto. Por eso iban de negro. Y entonces, claro, en ese juego de negros, pues, bueno. Najwa Hildegard se quedó así, porque empezó a ver mujeres de los años 20, no sé qué, tal, cual, en casa, tal, los zapatos y tal. Y es verdad que con Arantxa, que lo disfrutamos mucho, nos gusta mucho a las dos. Es cierto que, por lo que sea, hay algo de diálogo en el pasado, es cierto, pero siempre he hecho películas de época. Entonces, claro, eso es más caramelo si te gusta el vestuario, si te gustan las modas, si te gusta la estética. A Arantxa y yo nos gusta mucho. O sea, somos capaces de irnos a una cadera con puntillas. De que, sí, o sea, de esto de... Y si de esta puntilla hacemos los camisones de Teresa, esas puntillas las compramos años antes.
Y luego me dijo, ¿te acuerdas de las cutias que compramos? Podríamos hacer los camisones de Teresa y los de la niña. Y sí, o sea, quiero decir, desde lo más a lo más concreto. Y sí le damos mucho valor. El hábito de Teresa, por ejemplo, que no era el hábito carmelita marrón, que hicimos un hábito blanco por una cuestión simbólica. Bueno, la carpeta de Arantxa de monjas estaba basada sobre todo en un hábito de unas monjas rusas que tenían como una... y lleva 9 metros de tela, y con Arantxa discutimos hasta el tipo de algodón, porque... Y lo consultamos con el director de fotografía y le ponemos una luz detrás, a ver cómo ese algodón se va a comportar con la luz, cómo se va a mover, se hacen pruebas, o sea... Si pudiéramos teníamos Valenciaga, pero no tenemos dinero de tenerle mesa. Pero Arantxa hace glasillas, que hay muy poca gente que hace ya la glasilla, que es el traje como en algodón blanco, solo para verlo. Y vamos a ver las glasillas y las vemos. Y he de decir que también es un momento muy gozoso. Los hábitos de Teresa que fueron... Teresa giraba, bueno, que gira, iban 9 metros de tela. Y las sotanas del inquisidor, bueno, Asier las disfrutaba. Poca gente también sabe llevar el vuelo como Asier Chandía. Y sí, pues es que todo esto sí lo trabajamos mucho y lo trabajamos con... Nos gusta también cuando los actores lo disfrutan. Y en general los actores lo disfrutan. Hay gente que no. Que bueno, dame lo que quieres que me ponga y ya está. Pero en general al actor le ayuda mucho. Y le ayuda incluso... Yo no me acuerdo qué actor americano fue o actriz que decía, yo realmente entro en mi personaje el día que me pongo el vestido. Aitana Sánchez dijo en la boda de la regenta, cuando fue la regenta, poniendo su corsé. Es que, y en el caso de James Baldwin, cuando llegó de Londres el uniforme, llegaron de Londres uniformes reales para el otro lado del río. Y el vestido ese que dices, bueno, fue muy discutida Renata, porque era una mujer de su tiempo, era una aristócrata, todo tenía que tener el lujo y la sofisticación de su casa. Esa señora, esa mujer, que estuvimos en los palacios reales, éramos con Tarini, que son los Monténigo, en realidad, que tienen un montón de palacios en Venecia. Y esta mujer, a la vez, es una rebelde. Es una mujer en plena transición a la edad adulta y a su libertad. Y entonces ¿le ponemos pantalones? ¿No? Y entonces, bueno, hemos de decir que casi todo el vestuario de Renata estaba muy inspirado en la propia Coco Chanel, que nos gusta, Rita Hayworth y sobre todo, ante todo, Catherine Hepburn. El vestido que lleva cuando baila y le canta a él es una copia de una bueno, copia de lo que podíamos ver en la película, Arantxa ahí patronando, y era un vestido tan bonito, tan bonito. Una bobada, ¿te gusta bailar? A mí mucho, sí. Es que haces bailar a todos tus personajes. Hoy, Teresa baila al otro lado del río entre los árboles, bailan los personajes de Coronel, la chica. En La novia. En La novia. Además baila Carla Contreras. Sí. Y baila todo el pueblo, además de... Sí. Baila. En las 3 historias de Tu ventana a la mía, sí, y que cuando bailan, cuando ya están... No voy a contar tampoco cosas, pero bailan mucho, bailan todos, porque expresan algo también significativo con el baile. ¿Bailan en Vindemar? Hombre, también. Tienen un vals, la madre Entonces está claro que es... Pues después de esta contestación ya os pasamos el... Me dejas una pregunta más. Es que me llama mucho la atención la mirada de tus personajes. Sí, y además por esos primeros planos que tienes una variedad de planos tan impresionante, de cenitales, primerísimos primeros planos, son tremendos. Pero la mirada del coronel en la pantalla llena. Blanca Pozzillo como Teresa dice tantas cosas con la mirada. Muchos personajes dicen muchas cosas con la mirada, cosas que no se dicen con las palabras. Y eso también requiere un trabajo grande para que digan lo que no dicen las palabras. Es que antes que palabra es movimiento, es mirada.
es antes que otra cosa, es mirada. Mira, ahora estaba escribiendo una cosa, luego os lo cuento, para los que os queréis, un artículo que me hicieron, y no llegaba tiempo todavía de entregarlo. Iba de eso, de las miradas. Y es que sin mirada no hay cine. Entonces es muy importante cómo trabajas la mirada. Todos esos planos que has señalado, particularmente el coronel y Teresa, miran a cámara, que eso es muy violento, puede ser muy violento, pero es muy expresivo. Es romper la cuarta pared, es mirar al espectador. Normalmente los productores no lo quieren. En Across the River, en Otro lado del río, hay una escena, la primera vez que están juntos, tomando algo en una plaza, que le dice ella, ¿cuál es tu sueño? Y él no le contesta. Y él luego le vuelve a... Y entonces le pregunta a ella, ¿cuál es tu sueño? Y entonces ella dice, el mío, conducir millas y millas y millas y millas en línea recta. Y siguen hablando y luego él le contesta, dice, una mañana tranquila, el viento que sopla, los patos que graznan, la escopeta, el disparo perfecto. Ese es mi sueño, dice él. Eso que está montado, eso se rodó con un travelín circular que acababa en la frontalidad de ellos, de cada uno de ellos. Y ahí decían, ese es mi sueño. Por los productores y montador, que esta es otra historia, me dijeron, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y yo, bueno, qué gusto me llevé, qué lucha tuve con ellos es muy importante, es el primer momento que estas dos personas que se encuentran y se salvan de alguna manera, se confiesan como dos extraños, que a veces hay una sinceridad del encuentro extraño. ¿Cuál es tu sueño? Y se lo dicen al otro, y se lo dicen al espectador. Eso es lo que decimos en la película. Pues no me dejaron, no está. Pero yo me acuerdo que eso lo hicimos y era precioso. Y aparte fue muy divertido hacerlo porque estaban en una silla los dos sin la mesa y tal, y hubo que hacer de uno en uno. Y estaba ahí James River y sentado en una silla, wishbone, para que me acuerdo de inglés, claro. The morning, wishbone, relax. Hasta que llegaba la cámara, the perfect shot, that's my dream. Y levantaba los ojos. Bueno, es que hizo una toma. Pero no te dejaron porque era caro contar el travelín circular. No ha sido caro, que les pareció. Yo tuve a Across the River, al otro lado del río, si queréis, abrimos un debate muy interesante que tiene que ver con las mujeres. Querían una mujer que se acercara a Hemingway, pero luego cuando tenían la sensibilidad de la mujer o el lenguaje, se asustaban y solo querían el lenguaje que no se saltara ninguna norma. Eso es saltarse una norma, romper la cuarta pared. Y al productor y al montador, que tenían entre los dos 473 años, les pareció... Y yo, pero por favor, si esto ahora ya en el cine sale todo el rato, qué cosa, ¿no? O sea, que nos estamos llevando una cosa a la cabeza con una mirada a la cámara. Pues sí, y no lo quisieron montar. Bueno, lúchatelo en Londres con el montador, que os diré que era el montador de Superman 1, para que echéis cuentas. Muy bueno haciendo Superman 1, muy bueno, pero ya llegaba el momento, montaba con su hija, yo, por favor, voy a hablar con la hija. Yo voy a hablar con la hija, yo, ¿tú me estás entendiendo, Kate? Y ella, sí, yo, pues, defiende conmigo esta postura. No, había muchos intereses. El propio Lief luchó que se montara aquello, y ni a Lief escucharon. Lief hizo una toma a cámara de That's My Dream. Y Matilda, miles and miles. Y luego brindaba por la sinfonía. O sea, tú vas a hacer, como Ridley Scott, luego una versión del director. No, porque no tengo los puntos, no me dejan, pero existe. De hecho, la hice y existe en el ordenador de mi montador. Existe. Tengo un amigo que la quiere sacar también. Pues nada. Tengo un objetivo que dice pero los derechos caducarán una vez y volverán a ti o a quién les No. Pero yo tengo una, se puede hacer un petit comité. Pues O sea, mientras yo no me lucre. Interesante. Creo que Bueno, estaríamos aquí eternamente, pero no puede ser, porque la vida no nos permite eso.
Entonces vamos a dejar ahora 10 minutos, que no son muchos, pero son menos, son más que nada. El que quiera preguntar algo, pues le acercamos el micrófono y empieza María Ángeles. Vale, sí, antes de la pregunta yo quiero contar una cosa, esto va al público, muy breve, pero va al público porque indica cómo es Paula. Que cuando preparaban la película Teresa estuvieron en el monasterio de Toro de las Carmelitas y yo allí tenía una amiga, digo tenía no porque se haya muerto, sino porque ahora está un año en Uruguay, una mujer muy inteligente, escritora, en fin, un cerebro. Hablábamos por teléfono y hablábamos de la película y ella no la había visto todavía, de hecho todavía no la ha visto, me dijo que iríais en junio, pero ella está en Uruguay. Y entonces yo le dije, pues ya la he visto. ¡Ay, te ha gustado! Me ha encantado y voy a hacer la crítica ahora mismo. Silencio al otro lado. Un silencio largo. Y Pilar, y dice, a nuestra Paulita la queremos muchísimo. Dije, qué bien, ¿no? Si vas a escribir algo que le pueda doler, no lo hagas. Vale. No lo hice, pero de corazón. Bueno, yo tenía una pregunta y un comentario a propósito de Teresa, que lanzo también por si quieres decir algo más. Yo la consideraba una película difícil y había dicho, a mí me encanta, o sea, yo la he visto, no sé si 3 o 4 veces, no quiero ganar a ninfa, pero la he visto muchas veces, cada vez me gusta más. Para mí es de las películas de mi vida. Pero yo mantenía que quien no conozca bien la obra de Santa Teresa le puede resultar difícil centrar la simbología. Y hace unos días lo estaba comentando con una amiga de la Politécnica y me dijo, pues yo conozco muy poco de la obra de Santa Teresa y la película me ha encantado. Porque no necesitaba decir, cuando lees una buena poesía, la poesía no es música, pero es sonora. Cuando lees una buena poesía, te llega al corazón y no necesitas saber el significado directo, porque a lo mejor no lo tiene, pero tiene una resonancia y eso me ha pasado con la película. Yo ahí lo dejo. Pero yo tengo una pregunta muy concreta sobre la película de Hemingway. A mí Hemingway no me gusta nada, en absoluto. O sea, no solo es que para mí sea un autor prescindible, es prescindido, no forma parte de mi vida. Pero después de haber visto la película y haberme gustado tantísimo la película, fui a leer la novela. Y entonces la pregunta es, la película fue un encargo. O sea, tú diriges, pero tú no escribiste el guión ni estabas para nada. Sin embargo, bueno, tengo que decir esas cosas que yo siempre digo, no se pueden comparar una película y... Bueno, en este caso voy a caer en el error y a decir que la película es años luz mejor que la novela. Pero años luz, sin comparación, sigo sin compararlos, mucho mejor. A mi juicio, en la novela, los personajes, primero, el personaje es Hemingway, es autobiográfica. Un borracho, mujeriego, en fin, un tipo desagradable. La aristócrata veneciana en la novela me parece una tía cursi. En la película son 2 seres humanos, tienen sangre en las venas y son capaces de hacer poesía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que en una película en la que tú no has participado en el guión puedas darle ese vuelco y darle tu sello, porque serían, a ver, si me voy a inventar el palabra, son paulaorticianos. ¿Cómo has podido hacer eso? Pues te lo agradezco mucho. Primero voy a hacerte el guiño a nuestras amigas, la comunidad de Carmelitas del Toro. No puedo explicar lo que esas mujeres a mí me enseñaron de Teresa. Tuve el privilegio, que esto es una cosa, pues que te regala a ti ni la vida. Y mira que luego lo paso mal haciendo películas, yo sufro muchísimo.
pero también gozo muchísimo en la misma medida. Y uno de los momentos que estaré agradecida al cine para siempre es haber podido estar una semana con estas monjas de clausura. No puedo explicar qué mujeres y qué vidas eran. Y si no, yo no hubiera podido hacer a Teresa como la hicimos. Porque hay una parte que no hubiera tenido. No, las conversaciones con ellas, o sea, eran de una altura y al mismo tiempo eran de tierra. Bueno, yo entendí parte de la mística allí y entendí muchas cosas. Es estas mujeres que todavía no han visto la película porque no he ido a ponérsela, porque pueden salir al cine, pues fueron muy importantes si no han visto la película. Es muy importante para mí que piensen ellas de la película. Sobre la simbología de Teresa hablamos toda la vez cuando queráis. Yo hablar de Teresa, de Santa Teresa, es de las cosas que más me gustan en la vida. Leerla, hablar de ella, transitarla. Entonces hablamos cuando queráis y me alegro que no necesites ni darle una traducción a la simbología, ni siquiera seguirle el hilo de la palabra todo el rato. Porque claro, las palabras, Juan Mayoga hizo un texto de la palabra original del libro de la vida de Teresa del siglo XVI, es castellano antiguo. Entonces claro, efectivamente hacer una película en castellano antiguo, pero da igual, que no os asuste eso, porque es que Teresa es maravillosa, lo que dice es maravilloso y transitar es maravilloso. Hemingway. Claro, yo entré en Hemingway. Es que las razones por las que entras a las películas son muy humanas, pero no son la misma, nunca es la misma, porque tienes que aprender algo nuevo, te tienen que ofrecer algo nuevo, pues abrirte algo nuevo. Yo sí creo que las películas tienen que obligarte a mirar donde no quieres, que eso es una obligación del arte y que viene desde ahí el compromiso. Mirar las cosas que no podrías mirar o que no quieres, que no se quiere. Entonces, Hemingway era una persona que me parecía igual de repulsivo. He de decir que sus cuentos me gustaban. El elefante blanco y tal, me gusta mucho. Y le admiraba en la misma medida que le odiaba. Porque es una persona realmente que dices, joder, perdón, qué tío, qué tío. Y al mismo tiempo es alguien muy puro como narrador, que estás ahí. Entonces me llegó este guión, yo me lo leí y dije, no, Hemingway no, y al mismo tiempo Hemingway. Y me di cuenta en la pandemia que un guión que es verdad que es de Peter Flannery, que es quien hizo un esfuerzo de adaptación, que era muy difícil, pero luego reescribimos Lee Schreiber y yo enteramente, nos dejaron, porque había tantas circunstancias que obligaban a cambiar que lo reescribimos entero. Y el guión de la película que surge las conversaciones con Lear, y surge la dialéctica con Lear, que Lear es muy hemingwayano. Él es así, un poco. Y entonces yo tenía una lucha profunda con él, porque Hemingway y Lear son antitéticos de mí. ¿En qué? En todo. En la masculinidad, en su concepto del amor, del sexo, de las mujeres, del hedonismo, de la violencia. ¿Qué tema le gustan? Las mujeres, el alcohol, la caza, los toros, los almendres, el tabaco, otra las mujeres, otra, esta, y tras que dices, muchas gracias, Ernest. Claro, es un tipo fuerte, Y al mismo tiempo, yo no me podía olvidar de ese guión, porque hay algo en Hemingway noble, pese a todo. Hay algo humano. Y en esa novela, él, como era una novela equinoccial, hay un libro muy bonito de Hatari Books que se llama Hemingway en otoño, en español, muy bonito, que yo me basé para hacer la película en ese libro prácticamente entero, que me llegó por fue Gartigo, me llegó yo, uy sí, yo este libro, y ese libro fue la base para Lief y para mí, y nos encontramos con el autor en Venecia, porque en realidad no es tanto Hemingway, sino ese Hemingway. El Hemingway que cuando llega al final de su vida y se enfrenta a la muerte, porque es una película de muerte, se pregunta si todo ha merecido la pena, si las luchas eran esas luchas, sí. Y entonces se cuestiona, y a mí me pareció que había algo
primero, en primer lugar, muy honesto. García Márquez decía que era una novela sobre la futilidad de la victoria. Y nadie como Hemingway, que creía que lo había ganado todo y lo había quemado todo, porque era así, era... Y luego eso me interesó. Y luego me di cuenta que no podía deshacerme de él porque, por la antítesis, por mirar al opuesto, por navegar y bucear para aprender de ti en alguien que es lo contrario a ti. Y no solo lo contrario en todo lo que se ha escrito, sino que su prosa, su narrativa, su lenguaje, es lo contrario al mío. El mío, que yo no lo tengo, ojalá lo tuviera, pero yo siento que me diluyo en Lorca, o me diluyo en Santa Teresa, o me diluyo en Walt Whitman, o me diluyo en Emily Dickinson. En Hemingway, no. Yo lo leo y digo, este señor. Uf. Pero hay algo en su falta de ornamento, en esa escritura del iceberg, del iceberg, solo vemos ese trocito del personaje, está todo bajo tierra. Solo importan los nombres, solo importan los datos, no importa el ornamento. Guerra al ornamento, guerra a la flor. Eso me decía, porque yo soy eso. Y no podía evitar decir, seré capaz, es que esto es una cosa que también creo que es un mecanismo muy humano que tenemos, seré capaz yo de hacer lo que no sé hacer, lo que es contrario a mí, y hacer una película de Hemingway, siendo fiel al lenguaje de Hemingway, siendo fiel al lenguaje de los años 40, al cine de los años 40. No es una película que pretenda ser moderna, en absoluto es al revés. Pretendía que las palabras de Hemingway escritas en los 40 sonasen como dentro de una película de los 40. Entonces no traicionar ese lenguaje de Casablanca, no traicionarlo. De ahí el formato y el blanco y negro. No era un capricho, estamos haciendo una película donde esos personajes se expresan así y tienen unos diálogos que solo podrían tener lugar en el año 46 después de una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Solo ahí dos personas pueden preguntarse, ¿has matado a un hombre? O un hombre no puede vivir para siempre, ¿por qué no? Esto ahora todo porque es una película y dices que personajes más pedantes, pero es en el momento la grieta, que por otro lado no, pero sí. Entonces era Hemingway, entonces una lucha, entonces yo me metí ahí diciendo, voy a intentar navegar al opuesto, al gran macho, Papa. Y claro, ¿qué pasó? La realidad, voy a ser sincera, me escupió la cara todas las veces que pudo. Así como Teresa me acompaña, que mismo me escupió la cara, es que me escupía cada paso. Yo decía, ¿esto qué pasa? Por meterte en esto. ¿Qué pasa? Que también ese tránsito, ese viaje me enseñó muchísimo. Yo creo que yo no haría las películas. Hildegard no hubiera existido como es sin haber hecho Al otro lado del río entre los árboles. Fue una película en la que yo sufrí mucho y fue hecha a puñetazos con Hemingway y con los que eran Hemingway, porque ahí había muchos Hemingways. A puñetazos. Y sin embargo, bueno, también aprendes de eso. Pero la realidad es esa, yo te entiendo. Maravillas, porque es que yo a mí también me pasa. Y al mismo tiempo he aprendido a quererle y a honrar la parte humana que tiene. Bueno, pues a pesar de esos escupitajos y puñetazos, los que no sabemos la trastienda, has hecho una auténtica maravilla. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero no importa, habrá más ocasiones. Lo bueno es breve, que no ha sido tan breve, ya está muy bien. Dos veces bueno. Agradecer en primer lugar a Paula que haya venido, que haya hecho un hueco para estar con nosotros este rato. Agradecerles a todos ustedes que en Madrid hay siempre tantas cosas que hacer para haber sacado también este rato donde yo creo que hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido un montón, me he quedado con ganas de más. Os emplazamos a la siguiente actividad que hagamos, que os llegará por los medios de comunicación que os haya llegado ya sabéis que nosotros periódicamente buscamos estos momentos de encontrarnos humanamente a través del cine y aprender unos de otros. Eso es una de las cosas por las que existe Signis. Y bueno, pues yo creo que te has ganado un aplauso bastante importante.
a este lugar tan estupendo que nos acoge, Lumen, con estas exposiciones que tenemos alrededor. Y eso es lo primero que tenía que haber dicho. Pido disculpas, pero estamos profundamente agradecidos por la acogida, lo bien que nos habéis tratado y lo a gusto que hemos estado en este ambiente tan familiar, que no nos hubiera dado pues, un salón de actos más grande y más fastuoso. Yo creo que ha habido un clima como muy entrañable, muy íntimo, que ha favorecido un diálogo como este, gracias a este espectáculo, a esta localización en la que hemos podido rodar estos planos maravillosos. Muchas gracias.